Ya, muy bien. Ok, vamos a hablar ahora del potasio. Para poder nosotros definir el potasio específicamente. Primero es un electrolito intracelular. Acuérdense que este electrolito intracelular es el que principalmente dosa el riñón, ¿no? Entonces, este electrolito, habitualmente nosotros vamos a tener trastornos como la hipercalemia. Acá vamos a clasificar en tres aspectos. El más grave es el que nos va a generar trastornos de conducción a nivel cardíaco y eso atenta contra la vida, ¿eh? Eso prácticamente puede generar arritmias ventriculares y muerte. Entonces nosotros tenemos que definir que este potasio o esta hipercalemia es cuando el valor supera los 5 equivalentes por litro. Ahora, respecto a lo que es la generación de una hipercalemia, como ya les dije, el riñón es el órgano per se que se excreta en un 80% y el segundo pues es el gastrointestinal. Mediante ese podemos excretar un 15%. Hay una facilidad, como les decía antes, entre el movimiento intra y extracelular del potasio. Entonces, esto nos permite a nosotros regular el potasio a nivel extracelular, que es donde mayormente pues genera daño, ¿eh? Ya dijimos que a nivel intracelular valores de 150 son tolerables, pero a nivel extracelular o intravascular o plasmático los valores son de 3.5 a 4.5. Entonces, el potasio resulta ser pues un electrolito capaz de prácticamente generar muerte inminente y fíjense la proporción que hay a nivel extracelular, de un 2%, a nivel intracelular el 98%. Entonces, a nosotros lo que nos va a llamar la atención es de que cuando hay un estado de hipercalemia es porque hay una lesión, daño, alteración de los transportadores a nivel de los túbulos renales. Es por eso que el otro factor también puede ser, ya también, como hay una zona de extenso depósito de potasio, puede haber una translocación del intra al extracelular, ¿eh? Un ejemplo, ¿eh? Tenemos un hematíe, se rompe, se lisa, hay lisis del hematíe, entonces ese potasio va a salir al intravascular. Entonces puede ser un ejemplo de lisis que genere pues una hipercalemia a gran escala, ¿ok? Entonces acá tenemos un diagnóstico, nosotros tenemos que definir primeramente antes de hablar de hipercalemia, de una pseudohipercalemia. En la pseudohipercalemia, como les decía, puede haber lesión, daño de células que estén generando esta potasio a expensas de una lisis, puede ser un torniquete, una muestra hemolizada o una leucocitosis severa, más de 70.000, o una trombocitosis severa. Son estos elementos los cuales generan una pseudohipercalemia. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos importa específicamente es que haya una hipercalemia, pero no a expensas de una pérdida masiva por lesión celular, no. Nosotros tenemos que definir que estos trastornos de pseudohipercalemia no necesariamente son pues de causa directa de lesión, porque una muestra hemolizada es, saca sangre, no se toma la respectiva, la respectivo cuidado de la muestra, se hemoliza y nos va a detectar pues en en nuestro laboratorio que hay un potasio súper alto, que ha ocurrido muchas veces dentro de lo que es el manejo hospitalario, ¿eh? A veces nosotros tenemos que definir que si estas lisis son intravasculares o por lesión ya de toma de muestra, que nos categorizaría una pseudohipercalemia. Cuando nosotros diferenciamos eso, recién vamos a poder ver cómo es nuestro potasio, ¿eh? Para eso vamos a definir característicamente cómo es el potasio en orina de 24 horas, ya que les dije que este potasio, pues, óptimamente, ¿quién es el que tiene que regular? ¿Cuál es el órgano más importante que regula el potasio? El riñón. Muy bien. Entonces, a nosotros nos importa lo que es el potasio urinario. Un potasio urinario y secundariamente la gradiente transtubular de potasio. Si nosotros tenemos un potasio urinario mayor a 100 equivalentes por 24 horas, podríamos estar indicando que ese riñón trabaja.
ese riñón esté eliminando potasio, ¿ya? Entonces, como elimina, entonces hay algo raro, pero ya también se está yéndose a extremos más complejos. Debe haber un trastorno a nivel sistémico que genere que ese potasio urinario sea exacerbado. Asociado a una gradiente transcelular de potasio mayor de 7, nosotros vamos a poder definir que puede haber una redistribución de potasio, una liberación tisular de potasio o una administración exógena. Pero si nosotros observamos que ese potasio urinario pues está menos de 100 y nosotros observamos también que esa gradiente transtubular de potasio está menos de 7, tenemos que preguntarnos, frente a este aspecto en el cual el potasio esté limitado, digamos, en su excreción, ¿habrá alguna alteración de la tasa de filtración? Para eso medimos nuestra tasa de filtración glomerular. Si observamos que esa tasa de filtración glomerular es disminuida, entonces estamos hablando pues que el órgano per se que prácticamente elimina lo que es el potasio está dañado. Pero si observamos que esa tasa de filtración prácticamente está normal, no hay alteración de esa tasa de filtración glomerular, entonces ahí recién nosotros vamos a poder observar que hay dos condiciones, un déficit de mineralocorticoides y un déficit de secreción tubular de potasio. Entonces, acá nosotros vamos a poder definir si hay un déficit de secreción tubular de potasio, probablemente hay un efecto, algo está ocurriendo. Hay un déficit de secreción tubular de potasio, puede ser por cualquiera de estos elementos, más que todo lo que son los diuréticos, o hay un déficit mineralocorticoide asociado a una enfermedad de Addison, un hipoaldosteronismo, una hiperplasia adrenal. También debemos de observar que en este aspecto, pues es muy importante ver cómo es que ese potasio es eliminado por la orina. Ahora, retrocedamos un poco. Cuando vemos esa exacerbación después de eliminación de potasio, ya les decía, algo muy característico que uno va a poder observar, ya no es extracelular, digo, fuera del cuerpo, no es una mala muestra, sino en este caso hay un traumatismo, una lesión, hay una hipercalemia prácticamente que ha sido liberada por quemadura, hemólisis, lisis tumoral o traumatismos extensos. Esto sí se asocia pues a que este potasio urinario sea en mayor cuantía. Puede haber una administración exógena, a veces pues se administra mal el uso del potasio en lo que son la fluidoterapia, o esta redistribución pues que habitualmente, digamos, es algo que nosotros tenemos que definir con una acidosis. Acuérdense que la acidosis genera pues la salida de potasio del intracelular. Puede haber una hiperglicemia grave, lo cual también es causa de este motivo, beta bloqueantes o algunos elementos de intoxicación digitálica o succinilcolina. Dentro del flujograma nosotros vamos a poder definir por lo menos la etiología de la hipercalemia. Ahora, hablando de esta gradiente transtubular de potasio, esta es la fórmula. Es el potasio en orina por la osmolalidad plasmática sobre el potasio en plasma por la osmolalidad urinaria. Esta relación normalmente tiene que estar en valores de 3 a 7. Y en algunos estados nosotros vamos a ver que hay alteración. Por ejemplo, si hay una hipercalemia, como el caso que estamos observando, normalmente tiene que haber un valor menor de 7. Y especialmente si hay un valor menor de 5 nos va a hablar que hay un hipoaldosteronismo. Pero si hay en un estado de hipopotasemia, un valor mayor a 7 nos va a definir un hiperaldosteronismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es sacar lo que es la gradiente transtubular de potasio y ver su normalidad, en cualquiera de los dos estados que estamos viendo, en hiper o hipocalemia. Entonces, para nosotros definir bien este estado, tenemos que hacer esta relación que ya se ha descrito. ¿Qué fármacos tenemos que generan pues esta hipercalemia? Acuérdense, hay diferentes fármacos que puedan generar este estado de hipercalemia y lo van a entender mejor con este gráfico. Acuérdense que normalmente hay sitios distintos donde esta secreción de renina pueda ser alterada hasta pues afectar lo que es la eliminación de este potasio. Acuérdense de que normalmente el sistema de renina, angiotensina, aldosterona es un sistema que comienza a nivel de lo que es el aparato yuxtaglomerular. Tenemos algunos inhibidores directos de esta
secreción de potasio. Por ejemplo, hay inhibidores directos como lo que son los AINES, tacrolimus, en algunos casos la ciclosporina, que nos permitan autolimitar este eje. Así como cuando ya se ha activado la angiotensina 1 para convertirse en angiotensina 2, los IECAS interfieren en lo que es esta autorregulación de lo que es la eliminación de este potasio. Entonces va a ser una acumulación. Y también están los antagonistas de los receptores de angiotensina que van a actuar a nivel de angiotensina 2 para poder generar este bloqueo. Y cuando ya prácticamente a nivel adrenal esta angiotensina 2 ha actuado mediante su receptor, puede haber fallos metabólicos. En este caso, el fallo metabólico es, fíjense cómo es que el ketoconazol, la heparina puedan inducir ese fallo metabólico de la aldosterona para la excreción, ¿eh? Y finalmente, pues los asociados a bloquear los receptores de aldosterona, que son pues la espironolactona y la eplerenona. Entonces, a nosotros nos va a definir específicamente que esta liberación de potasio sea pues interrumpida, y como va a ser interrumpida, nosotros podemos definir que haya una colección o una prácticamente una acumulación. Lo que nosotros tenemos que observar es que estos elementos, que si bien es cierto, son utilizados en su mayoría, digamos, durante lo que es el manejo, nosotros tenemos que tratar de autolimitar. Acuérdense que les dije, acuérdense, en una injuria renal aguda, lo que hay que evitar, ¿qué cosas son? Yecas y aras. ¿Por qué? Porque nos van a acumular prácticamente en una injuria renal aguda. Hemos observado que va a haber una acidosis metabólica y eso va a hacer que el potasio salga del intra al extra, y esto finalmente pues genere mayor hipercalemia. Y nosotros cuando tengamos una asociación de injuria renal con un estado de hipertensión, no podemos dar IECAS y ARAS en injuria renal aguda, ya que condicionan a mayor estado de hipercalemia, así como están pues los AINES también, ¿eh? Entonces, de ahí viene la base, digamos, de un buen manejo de hipertensión en condiciones complejas del paciente. Ahí acuérdense que había este famoso síndrome o síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico, característicamente que hay hematuria, hipertensión, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay hematuria, hipertensión, uno pues empieza a trabajar con este síndrome y aparentemente dice, tiene hipertensión. Entonces, antihipertensivos. Observen que el efecto que estamos nosotros produciendo no solamente es a expensas de un sistema hemodinámico, sino también es a expensas de lo que es a nivel de lo que es la excreción tubular de potasio. Entonces, acuérdense de ese aspecto, por favor. Entonces, la clínica clásica que ustedes van a ver es la parálisis flácida. Lo que observamos en los enfermos renales crónicos terminales, ¿eh? Pacientes no pueden levantar su brazo, pierna, no pueden caminar. Esto previamente asociado a una parestesia y debilidad muscular. Entonces, la clínica básicamente es a nivel muscular, ¿eh? Pero también hay que observar que esto, pues, característicamente nos va a significar que el paciente tenga un trastorno a nivel de la conducción. Eso no es lo grave es que eso es conducción muscular estriada. Lo grave es la alteración de la conducción muscular cardíaca. Ya, ese es lo grave. ¿Por qué? Porque nosotros, según el valor que tengamos de potasio, nos va a generar trastornos a nivel del EKG. Por ejemplo, ya les dije, es un peligro, ¿eh? Tener un potasio más de 6,5 va a generar ondas tepículas. Ahí es el límite en el cual nosotros tenemos que observar y definir que este paciente pues no vaya peor, ¿eh? Tenemos que manejar, que salga de este umbral, ya que cuando ya tenemos un potasio mayor a 7, ya este PR se va a empezar a aumentar en distancia y va a perderse la onda P, y finalmente va a aumentar los complejos QRS. ¿Para qué? Para que nos llegue pues alteraciones del ritmo ventricular. Cuando ya estamos con un potasio de 8, el riesgo de muerte inminente o paro cardíaco es pues alto. Por eso es que se constituye una emergencia dialítica este aspecto de la hipercalemia. Claro, la hipercalemia refractaria más que todo, ¿eh? Porque si nosotros aplicamos el tratamiento que lo vamos a ver, podemos autolimitar. Por ejemplo, ¿por qué es importante conocer, por lo menos ustedes que conozcan este tratamiento?
Al ser una emergencia, pues nosotros tenemos que definir que hay algunos antagonistas que puedan ampliar, digamos, lo que es la despolarización de membrana. Por ejemplo, el más importante es el gluconato de calcio. Va a antagonizar el efecto cardíaco de la hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque aumenta el umbral de despolarización. O sea, ese umbral, en vez de que sea más activo por ese potasio, el gluconato de calcio va a hacer que sea menos activo. Tiene efecto de acción este tratamiento a los 5 a 10 minutos, es decir, casi inmediato, y nosotros podemos tener un efecto más óptimo a la media hora. Acordarse que el gluconato de calcio pues es el principal antagonista. Después vamos a ver que hay otros tratamientos que van a permitir que haya un desplazamiento del potasio extracelular al intracelular, ¿eh? Esto nos van a dar tiempo. ¿Para qué? Para que esa hipercalemia pues que está generándose sea limitada. Los beta-agonistas, la insulina más glucosa y el bicarbonato en caso de acidosis nos van a permitir internalizar el potasio a nivel intracelular. Y otros elementos un poco más óptimos, por ejemplo, que eliminan, son la furosemida con los diuréticos de ASA, van a eliminar lo que es ese potasio. Tenemos al riñón, que es el órgano, pues, per se que elimina potasio, entonces hay que usarlo si hubiera el caso de una hipercalemia que no esté asociado a un daño renal, digamos, de función, ya que ahí sí no va a poder intervenir los diuréticos de ASA. Y la diálisis también es otro elemento que nos permite que a la hora y media, 2 horas, haya, haya generado pues pérdida de potasio para que nosotros podamos manejar al paciente. Entonces, en una hipercalemia, la idea es estabilizar, redistribuir y eliminar, ¿eh? Estabilizar el gluconato, redistribuir estimulantes y eliminar en casos de diuréticos y diálisis. Ahora, hay a veces hiperpotasiemias crónicas. Esto pues puede deberse a diferentes aspectos. Tomar en consideración pues que en este caso nosotros tenemos que disminuir el aporte, otra es aumentar la eliminación urinaria o aumentar la eliminación intestinal. Son tres elementos que nos van a permitir a nosotros definir que haya pues un óptimo balance de potasio. ¿Y en quiénes entonces? Acuérdense que los primeros son los enfermos renales crónicos terminales, ya que va a haber una acumulación de potasio a expensas de una falla renal, ¿eh? ¿Por qué? Porque es más importante, acuérdense que la eliminación se da en un 80%. En hipopotasemia hay también valores, el valor más grave es menor a 2,5. Para que ustedes se acuerden, en leve, normalmente nosotros solo aplicamos una dieta básica. En moderado ya empezamos a administrar medicamentos como suplementos. En grave sí ya tenemos que corregir a nivel endovenoso. Entonces, ¿qué sucede con el potasio o la hipocalemia? Ocurre algo, ¿eh? Entonces, específicamente puede ser que haya una ingesta baja de potasio, que es, digamos, una de las causas poco frecuentes. La otra es que haya una redistribución que del extra vaya al intra. Y finalmente, pues que el más importante es que el riñón pues empiece a excretar en demasía, ¿eh? Esas son las tres principales causas. Respecto a esto, tenemos que definir pues, que la redistribución transcelular del extra al intra se da en algunos casos, ¿eh? Como es la alcalosis metabólica, que es lo inverso al anterior tema, el uso de insulina en casos de diabéticos o el uso de estimulantes beta 2 en caso de uso de broncodilatadores. Entonces, cuando nosotros tengamos este proceso, hay que estar ya observando que algunos pacientes tengan estos estados. Alcalosis metabólica puede inducir a que el paciente consuma bicarbonato y voy a generar una alcalosis, ¿eh? La insulina, diabéticos, o los pacientes que usan broncodilatadores como los EPOGA, ¿eh? Entonces, acá esta redistribución va a hacer pues que entre el potasio a nivel intracelular. En reducción de la ingesta son algunos condicionamientos, pues pueden ser patológicos como la anorexia o algunos casos dietas de adelgazamiento, ¿eh? Hay que tomar en consideración que las pérdidas, más que todo extrarrenales, son asociadas a elementos, como hemos observado acá, lo hemos observado,
las heces constituyen pues un porcentaje de 15% de pérdidas, ¿eh? Entonces, tenemos que observar que esas pérdidas asociadas al sistema gastrointestinal son muy importantes. Ustedes dirán, ¿en qué condiciones? Pacientes que hayan tenido tal vez fístulas o lesión a nivel intestinal y que generen pues síndrome intestino corto, puede ser. Y las pérdidas renales, tenemos dos de las más importantes. Uso de diuréticos, como podemos observar, hay diuréticos que son pues ahorradores de potasio y hay otros diuréticos que prácticamente hacen que haya eliminación grande de potasio y lo que son las tubulopatías, que no hay un buen transporte de potasio. Para el diagnóstico, finalmente, igual tenemos que observar que hay una pseudo hipopotasemia, es lo más importante, descartar. Y lo que tenemos que ver, más que todo, en una hipocalemia, es tener una buena historia clínica y hay que valorar lo que es el volumen extracelular. Para eso, igual consideramos nosotros lo que es el potasio en orina. Ese potasio en orina nos va a definir primeramente dos grandes límites entre lo que se excreta normalmente y lo que se limita a su excreción, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, vamos a comenzar por este lado, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, una prácticamente excreción alta. El potasio en orina, hay una excreción mayor a 15 miliequivalentes por día. Vamos a tener que nuevamente observar la gradiente transtubular de potasio. Y acá, acuérdense, en estado de hipocalemia, y tenemos que ver si hay un gradiente transtubular de potasio menor a 4, hay que observar que hay un flujo aumentado a nivel de túbulo estal. Hay un efecto que genera pues una diuresis marcada, como son los diuréticos tiacidas, o hay también estados osmolares aumentados, como el uso de mannitol y urea, que generalmente se aplican pues a pacientes con el mannitol, de pacientes con problemas neurológicos, que haya un edema cerebral. Pero si es que nuestra gradiente transcelular de potasio está mayor a 7, para poder nosotros descartar un estado de hiperaldosteronismo, tenemos que preguntarnos si hay una hipertensión o no. Si no hay una hipertensión, observamos lo que es el cloro en orina, ¿eh? Más que todo los iones en orina. Y si es que hay una hipertensión, tenemos que ver lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, si hay un efecto directo, hay una alteración de la renina, podemos estar observando que haya pues un estado de estenosis arterial que esté generando que haya hiperreninemia, o finalmente que haya una alteración de la aldosterona. En este caso, cuando hay una alteración de la aldosterona, tenemos que observar, pues es mediante ese eje que hemos estado viendo, pues si hay una disminución de la aldosterona, puede haber trastornos a nivel de lo que es uso de mineralocorticoides exógenos o algunas enfermedades como el síndrome de Lida. Y si es que esta aldosterona está aumentada, asociado pues hay más hipertensión, nos está indicando que hay un hiperaldosteronismo. Observen que cuando no hay hipertensión con una gradiente transcelular de potasio mayor de 7 y catalogando los diferentes iones en orina, es lógico, ¿eh? Si hay un cloro bajo, vamos a poder definir que también haya podido haber asociado a esta disminución de potasio, pues una pérdida a nivel gastrointestinal. ¿Dónde? A nivel superior. Acuérdense que el ácido clorhídrico pues es un elemento muy importante que se da a nivel gastrointestinal. Y si tenemos esa reducción del cloro en orina asociado a lo que es un potasio bajo, estamos observando que hay una causa gastrointestinal asociada a vómitos. Si hay, por ejemplo, un sodio en orina, acuérdense que el sodio normalmente a nivel intestinal hay mucha relación entre sodio y agua. Acuérdense que el colon es un elemento que prácticamente absorbe grandes cantidades de agua y si nosotros observamos que ese sodio está pues disminuido asociado a un potasio bajo, nos va a indicar que haya estrictamente una pérdida a nivel gastrointestinal, ya también a nivel eh, o asociado a la diarrea. Ahora, si nosotros vemos pues que este sodio y cloro prácticamente no están afectados, ya es un elemento propiamente del potasio, o sea, hay una pérdida de potasio y esta pérdida de potasio ya estrictamente está asociado a síndromes que ya lo han expuesto, como es el de Bartter y Gidelman. En pérdidas corporales de potasio, tenemos que evaluar, como ya les decía, estos dos aspectos. Las pérdidas intestinales estamos observando que es un elemento muy importante, con el 15 a 20%.
Las pérdidas renales, ya que el riñón prácticamente va a eliminar el 80%, pueden estar asociados a estos trastornos, ¿eh? Que nos van a nosotros finalmente generar tubulopatías, ¿eh? Hay un elemento muy importante que ustedes tienen que definir dentro de lo que es la asociación de hipopotasemia. Cuando estamos teniendo la relación con la hipertensión arterial, debe haber un mecanismo específicamente de daño a nivel de la aldosterona. Entonces, esto va a generar mayor reabsorción de sodio y mayor secreción de potasio. Lo que hace pues que el potasio urino caiga, que haya una mayor excreción y finalmente este potasio disminuya. Nosotros tenemos que ver que hay muchos condicionamientos de los cuales hay que hacer un diagnóstico diferencial para que podamos, digamos, ser estrictamente, poder correlacionar estrictamente con cualquiera de estas patologías que están observando. Entonces, al hablar de la aldosterona incrementada, nosotros tenemos que tomar en consideración esta asociación, de hipertensión más hipocalemia. En la clínica, igual que la hipercalemia, siempre va a haber alteración de lo que es la conducción nerviosa, por eso es que hay alteración a nivel de la conducción nerviosa sistémica, del músculo estriado, puede haber también estreñimiento a nivel lo que es a nivel intestinal, también puede haber en algunos casos bradicardia sinusal, y en casos más graves siempre va a haber lo que se llama, así mismo como la hipercalemia, una debilidad muscular, ¿eh? Entonces, el músculo es un elemento muy importante que nos va a generar, pues, esta alteración, por lo que tenemos que igualmente observar que también se puedan generar taquiarritmias supraventriculares o bloqueo auriculoventricular. El tratamiento siempre es la administración. Como les decía, en una hipocalemia moderada podemos ya administrar medicamentos que permitan mantener ese potasio alto. En una hipocalemia severa, sí es necesario la administración de cloruro de potasio. ¿Para qué? Para evitar estos trastornos a nivel sistémico. ¿Qué tema más nos falta, delegada? Nos faltaba la última parte de infección de tracto urinario. Entonces acabaremos con esto y veremos lo que es infección de tracto urinario. Está bien, doctor. Ok, vamos a- cuando nosotros hablamos de lo que es el metabolismo calcio, fósforo, magnesio, primero tenemos que definir qué es lo que habitualmente sucede dentro de lo que es la autorregulación normal. Acuérdense que una hipocalcemia va a estimular a las células de la paratiroides a un incremento de la PTH. Este incremento de la PTH normalmente lo que va a generar son dos efectos, ¿eh? Incremento de calcio, tratando de regular esa hipocalcemia. ¿Cómo? Acuérdense que casi el 98 a 99% de calcio en el cuerpo está a nivel óseo. Entonces, ¿de dónde va a sacar el calcio el aparato hormonal? Del hueso, es lo más frecuente. Y a su vez, pues va a hacer también que tenga otro efecto a nivel renal, ¿eh? Va a hacer que el riñón también trate de evitar la calciuria. Va a generar que a nivel tubular capte más calcio. Entonces, así es como se regula, digamos, este hipocalcemia. Pero lastimosamente tiene otros efectos. Para potenciar, digamos, este calcio para regular, acuérdense pues que necesariamente va a tener que el riñón actuar sobre lo que es el calcitriol, ¿eh? ¿Para qué? Para que no va a bastar la reabsorción de calcio a nivel urinario. Va a tener que generarse mayor reabsorción a nivel intestinal. Entonces acá estamos buscando estrictamente en un factor, ¿eh? Nosotros, al tener hipocalcemia, va a hacer que la PTH estimule a la liberación de calcio y reabsorción de calcio a nivel renal. Liberación ósea, reabsorción. Pero al no ser suficiente, va a actuar el calcitriol, lo cual va a generar mayor reabsorción de calcio y puede equilibrarse lo que es el calcio sérico. Lastimosamente, el calcitriol no actúa solamente a nivel del calcio sérico, también tiene un efecto a nivel del fósforo. Acuérdense que el transporte de calcio y fósforo son estimulados por el calcitriol. Y esto nos va a generar pues mayor hiperfosfatemia, lo cual va en contra pues de
de, de lo que es esta autorregulación. ¿Qué quiere decir? Si aumenta el fósforo, es lógico que nuevamente debe caer el calcio. Entonces, nosotros tenemos que ver ese equilibrio. Ese incremento de fósforo va a tener que ser pues compensado de algún modo. ¿Por qué? Porque ese fósforo, pues, acuérdense que también va a ser liberado por el hueso, porque al liberarse el calcio, nos va a generar también liberación de fósforo. Entonces, ya estamos yendo a una contradicción. O sea, yo para regular el calcio voy a tener que necesariamente incrementar el fósforo. No. ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos de autorregulación. Acuérdense que este fósforo tiene que estar autorregulado. El calcio cumple muchas funciones dentro del cuerpo, el fósforo lógicamente también, pero la cantidad de calcio necesaria es mucho mayor a la del fósforo. Entonces, estados de hiperfosfatemia no son óptimos para el cuerpo. Estados de normocalcemia a expensas de una hipocalcemia son más óptimos para el cuerpo. No solamente la PTH hace de que nuestro calcio pues sea reabsorbido del riñón, también tiene un efecto la PTH en el riñón. ¿Cuál es? La eliminación de fósforo. Entonces, estamos observando que la paratormona tiene un efecto de mayor absorción de calcio y tiene un efecto de eliminación de fósforo. Pero lastimosamente el riñón también no tiene otro efecto. Al tratar de captar más calcio, va a actuar sobre lo que es la liberación del calcitriol para que pueda potenciarse esa absorción de calcio a nivel intestinal. La idea es que este calcitriol, si nos genera mayor absorción, este aumento de fósforo tiene que ser regulado, este aumento de calcitriol y este aumento de fósforo tiene que ser regulado. No podemos nosotros actuar en que el fósforo incremente intempestivamente y no hay un autorregulador. Justamente actúa pues nuevamente el hueso mediante el factor de crecimiento fibroelástico 23. Entonces, la elevación de este calcitriol y la elevación de este fósforo va a hacer que el factor de crecimiento fibroelástico tipo 23 pueda incrementarse, pueda activar. ¿Para qué? Para que autorregule estas dos vías. Entonces, lo que va a generar este factor de crecimiento va a ser generar más fosfaturia, o sea, va a tratar de regular este fósforo que a expensas de mejorar el calcio se incrementa. Entonces tiene un efecto a nivel renal que va a aumentar la excreción de fósforo. Ya estamos regulando por ese lado, ¿eh? Pero no solamente va a tener este efecto. ¿Qué efecto? De disminuir el calcitriol y eliminar el fósforo. No. Acuérdense que al disminuir el calcitriol y disminuir la PTH, va a disminuir lo que es el calcio. O sea, finalmente, lo que nos va a generar el factor de crecimiento fibroelástico va a ser que en una primera instancia, que hay un calcio disminuido y vamos a tratar de autorregular, van a actuar todos los elementos que hemos estado observando anteriormente, ¿no es cierto? Va a darse todos los elementos normales. Pues, ¿quién va a autolimitar ya esta reabsorción de calcio para equilibrar? ¿Quién va a ser? El factor de crecimiento fibroblástico. Finalmente ese va a ser como quien dice, el policía que va a decir, ok, hasta ahí trabajamos, ya se ha regulado. Es el que finalmente va a decir, va a tener un feedback negativo entre el calcitriol y PTH para que pues el calcio ya se mantenga en estándar normal, o sea, va a hacer que haya una limitante a esa sobreabsorción de calcio. Asimismo, lo que va a hacer es eliminar el fósforo en exceso, ¿eh? Entonces, este baja de calcio va a finalmente generar que haya inactivación del factor de crecimiento fibroelástico. Entonces, a nosotros nos importa eso, ¿por qué? Porque va a haber eh, una acción también a nivel renal del fósforo, no solamente esa acción renal mediante la inhibición de calcitriol va a ser suficiente, también va a ser a nivel tubular. En el túbulo proximal, ya nosotros, por la activación del factor de crecimiento fibroblástico, finalmente va a actuar en este canal, en el canal NPT2A. ¿Para qué? Para que no haya reabsorción de fósforo. Entonces, para que se active este canal, tiene que haber otro elemento, que es el cloto.
Acuérdense que unos compañeros creo que estuvo exponiendo, no fue eso en práctica, que el cloto es un factor muy importante de rejuvenecimiento y el déficit se observa pues en los pacientes que están en enfermedad renal crónica terminal. Es de ahí donde la pérdida de este sistema pues genera una hiperfosfatemia, primeramente en estadios, digamos, avanzados de enfermedad renal crónica. No solamente es que el riñón no puede eliminar fósforo, sino también hay un déficit de cloto. Entonces, al haber un déficit de cloto, nosotros pues vamos a tener mayor reabsorción de fósforo, lo cual va a generar hiperfosfatemia en el enfermo renal crónico terminal. Ahora, entendiendo un poco más de lo que es los mecanismos de autorregulación, tenemos que nosotros hablar de la hipercalcemia. La hipercalcemia, como ya les decía, pues puede estar asociado a lo que es mayor acción del calcitriol para que haya mayor reabsorción a nivel intestinal o mayor efecto de la PTH, lo cual va a hacer pues que haya mayor resorción ósea o finalmente pues que haya pues una limitación en la excreción de calcio. Entonces, todos estos tres elementos va a generar que haya una hipercalcemia. Dentro de la hipercalcemia vamos a tener pues tres puntos, ¿eh? O hay mayor reabsorción ósea, o hay mayor absorción intestinal, o finalmente hay una alteración en el sensor de calcio, ¿eh? Hablando de reabsorción ósea, tenemos condiciones, ¿eh? Por ejemplo, el hiperparatiroidismo primario. Haya una alteración de las hormonas tiroideas o lo que característicamente se asocia a enfermedades malignas, ¿eh? Problemas osteolíticos. Acuérdense que también los pacientes inmovilizados van a generar mayor reabsorción ósea y esta reabsorción va a generar mayor hipercalcemia o el uso indiscriminado de vitamina A. Y el aumento de la absorción intestinal está asociado más que todo al exceso de vitamina D. Claro, nosotros pues podemos estimular esta absorción con calcitriol, ¿eh? Damos más calcitriol, va a absorber más calcio y esa absorción de calcio va a generar pues de que tengamos mayor concentración a nivel sérico. Hay dos formas, ¿eh? El exógeno, mediante la administración que damos a nuestros pacientes pues enfermos renales crónicos terminales como es el calcitriol, o endógenos por estimulación de algunos granulomas en tuberculosis o sarcoidosis, ¿eh? O finalmente, pues, en algunos pacientes que tienen, pues, exceso de consumo de leche y alcalinos, puede haberse mayor estado de calcio a nivel sérico. Entonces, estos condicionamientos son muy importantes para que nosotros podamos definir este estado de hipercalcemia. Acuérdense que igual que el potasio, pues tiene una repercusión muy importante el calcio en lo que es la despolarización de membrana, ¿ya? Entonces, tener un calcio bajo nos va a generar a nivel cardiovascular un QT corto, puede generar también, pues, dentro de lo que es a nivel renal, una mayor depresión de volumen, va a haber mayor pérdida de agua y sodio, a nivel digestivo puede generarnos trastornos. Acuérdense que va a haber mayor disminución de la motilidad intestinal y alteración de la conducción nerviosa. Entonces, el tratamiento normalmente, pues, de este estado de hipercalcemia, tenemos que nosotros, tres puntos, ¿eh? Si había mayor reabsorción, hay que eliminar la absorción. Si hay mayor resorción ósea, hay que eliminar esa resorción. Y si hay poca excreción de calcio, hay que aumentar la excreción de calcio. Ese es el tratamiento básicamente. Entonces, ese tratamiento, vamos a ver, excreción renal de calcio. ¿Qué vamos a dar? Hay que aumentar el filtrado, hay que tener mayor excreción mediante furosemidas o diálisis, ¿sí? Un momento, chicos, esperen. Un momento. Aló, aló.
Ok, ok. Estábamos en acá, ¿eh? ¿Estás delegada? Sí, doctor. Ya, estábamos acá. Entonces, Ujú. lo que les decía, en la hipercalcemia hay que actuar donde habitualmente pues hay mayor absorción o menor excreción, ¿eh? Entonces, hay que usar bifosfonatos en caso de lo que es prácticamente eh, la, eh, la salida del calcio del hueso, ¿eh? Y lo que es la salida a nivel intestinal, nosotros vamos a usar lo que es los glucocorticoides, ¿eh? Hay que disminuir esa absorción intestinal de calcio. Acá, en lo que es causas de hipocalcemia, acuérdense que en hipocalcemia va a haber una menor absorción y menor reabsorción a nivel intestinal y menor salida de calcio a nivel óseo, con mayor excreción a nivel renal. Acá lo que vamos a observar nosotros que dentro de la hipocalcemia va a haber alteraciones de, igual, la conducción, ¿eh? Conducción tanto a nivel distal, puede darnos tetania, hormigueo, a nivel neurológico, puede haber convulsiones o trastornos psiquiátricos como una confusión, o lo que es a nivel cardiovascular, alargamiento QT, cambios de onda T, arritmias y insuficiencia cardíaca. El tratamiento es administrar calcio, normalmente asociado como gluconato de calcio, pero acuérdense, y hay un punto muy importante, que es la hipocalcemia, la hipocalemia y la hipomagnesemia son tres elementos que se acompañan. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo hipocalemia refractaria, o sea, un potasio que está bajo y no mejora, digamos, a lo que es la administración o corrección, puede que el magnesio esté interfiriendo. Entonces, el magnesio, si está bajo, va a hacer que no haya buena reposición de potasio. Lo mismo ocurre en el calcio. Si tenemos estados de hipocalcemia mantenida, lo que está generándose también de fondo puede haber una hipomagnesemia. Entonces, siempre es necesario corregir el magnesio cuando hay hipocalcemia o hipocalemia refractaria, en ambos casos, ¿eh? Ahora tenemos lo que es las hipofosfatemias, ¿eh? Un momento, vamos a ver, este de acá. En las hipofosfatemias, acuérdense que la relación fósforo y calcio es muy estrecha. Entonces, al hablar de hipocalcemia, estuvimos hablando que, pues, las causas van a ser casi similares. Por ejemplo, en una hipofosfatemia va a haber una reducción de la absorción intestinal. Hay un desplazamiento también de este fósforo mediante diferentes elementos, como es la alcalosis respiratoria, una hiperalimentación, o también una pérdida renal de este fósforo por estímulos del factor FGF23 o la paratormona, en algunos casos del alcoholismo o trasplante. Esta hipofosfatemia, lo cual es, digamos, diferente a una hiperfosfatemia. En la hiperfosfatemia, ¿cuál es el elemento más importante que ocurre en una hiperfosfatemia? El daño renal, ¿eh? Acá tenés diferente. ¿Cuál es el elemento más importante que haya una hipofosfatemia? Muy simple, que haya una disminución de la absorción de fósforo a nivel intestinal, que haya una excreción marcada del sobretrabajo del riñón a nivel renal, o que simplemente pues que haya esta internalización del fósforo a nivel intracelular y a nivel óseo. Ahora, ¿por qué el fósforo es importante? Acuérdense, ¿a partir de quién se forma energía? Del fósforo, ¿no es cierto? Es por eso que a nivel intracelular es necesario. Entonces, hay estados pues en los cuales ese fósforo va a gastarse a gran medida. Y finalmente, cuando el hueso pues trata de captar abundante fósforo por estados patológicos, puede haber esta disminución de fósforo. Clínicamente, igual que la hipocalcemia, va a haber debilidad muscular, alteraciones a nivel de lo que es
a nivel respiratorio, puede haber una insuficiencia respiratoria, puede haber radiomiólisis, alteraciones de la función del eritrocito, osteomalacia o afectación del sistema nervioso central, asociado a convulsiones, ¿eh? El tratamiento, como siempre les digo, siempre hay que tratar de dar lo que es en estados ya moderados, fósforo oral, y en estados severos, fósforo endovenoso, ¿eh? Pero antes de eso, hay algunos condicionamientos que nos indican pues que este paciente pueda estar tendiendo a la hipofosfatemia, ¿eh? Pacientes que usan nutrición parenteral, alcohólicos o estados de cetoacidosis diabética. En hiperfosfatemia, como les decía, el órgano más importante que genera esta hiperfosfatemia es pues la alteración de la excreción urinaria. Secundariamente puede haber mayor efecto de la PTH que genere mayor resorción ósea, igual que el fósforo, o que haya ese traslado del intra al extracelular o actividad del calcitriol para mayor absorción de fósforo, lo que hablamos al inicio. Eh, por ejemplo, un aporte excesivo puede ser exógenos por diferentes vitaminas o enemas, puede haber endógeno por destrucción celular, igual que lo que es el elemento potasio, lisis tumoral o acidosis metabólica, y una excreción renal porque hay una disminución de la tasa de filtración o mayor reabsorción a nivel tubular. Clínicamente nos va a generar esta hiperfosfatemia un hiperparatiroidismo severo, calcificaciones vasculares, mayor efecto de la FG23, mayor mortalidad. Tratamiento, normalmente hay que prevenir en lisis tumoral, hay que disminuir la ingesta o usar quelantes o finalmente aumentar la diálisis, que es un elemento que permite pues eliminar lo que es este fósforo, o uso de calcimiméticos. En extremos casos, ya una paratiroidectomía podría ser la solución para este estado de hiperfosfatemia. El magnesio es un elemento muy importante que nosotros tenemos que evaluar en proporción del magnesio y calcio. El calcio, pues, es un elemento que, digamos, tiene mayor concentración, mil gramos de calcio, eso en todo nuestro sistema, a comparación del magnesio, que es un elemento muy pequeñito, 24 gramos a nivel sistémico lo tenemos. Y este magnesio tenemos que nosotros definir que hay, igual que el potasio y el calcio, pues hay un mecanismo de autorregulación de este magnesio. En el mecanismo de autorregulación, tomar en consideración que tiene efectos igual por el calcitriol algo, tiene un efecto disminuido, pero también positivo para lo que es la respuesta a nivel intestinal. A nivel, eh, a nivel óseo, también es muy importante para lo que es el metabolismo de formación. A nivel magnesio, por ejemplo, la reabsorción es de 10 a 20% en el proximal, en el distal 10%, y en donde hay mayor reabsorción es en el de Henle, en un 70%. Normalmente esa hipomagnesemia se da por falta de aporte, ¿eh? Acá hay condicionamientos en alcohólicos, pacientes con alimentación parenteral que tengan una enfermedad celíaca, mala absorción intestinal, o defectos en su absorción por alteraciones mutagénicas, pues como este gen ligado al cromosoma X, o también movimiento al espacio intracelular, ¿eh? Entonces, en pacientes con posparatiroidectomía o que estén en nutrición parenteral. Lo más frecuente que se observa es esto, que hay una pérdida gastrointestinal, así como el potasio por diarreas, en casos de resección intestinal también, o también que haya alteraciones a nivel renal en los síndromes que han estado exponiendo, como es el de Bartter, estados también de uso de diuréticos tienen efecto, y finalmente pues algunos nefrotóxicos, ¿eh? Con tratamientos biológicos o aminoglucósidos. Entonces todo lo que es la hipomagnesemia se presenta, al ser un elemento muy pequeñito pareciera que no importara, pero hemos visto la relación con calcio, fósforo, calcio, potasio. Y las alteraciones metabólicas normalmente pues generan hipocalcemia, hipopotasemia, les indicaba, siempre tienen un efecto a nivel neuromuscular, puede haber un signo positivo, puede haber nistagmo vertical, convulsiones, depresión y afectaciones cardíacas, extrasístoles, arritmias o que estén asociados a cardiotoxicidad. Tratamiento siempre va a ser
Cuando haya síntomas, la administración endovenosa de sulfato de magnesio, para lo cual nosotros antes de tener estos problemas, mejor es prevenir el uso de sulfato de magnesio para evitar pues lo que es la reposición o trastornos de arritmias o convulsiones. En la hipermagnesemia, igual que el fósforo, acuérdense, acá se da pues en daño renal avanzado, es un elemento que también se elimina netamente por el riñón o por el aporte pues de antiácidos. Y están viendo que en los enfermos renales crónicos no podemos dar estos elementos de antiácidos. ¿Por qué? Porque nos genera mayor acumulación de magnesio. En algunos casos se ha observado pues el uso de exceso de magnesio pues en casos de pacientes eclámpticas para reducir el riesgo de convulsiones. Las manifestaciones, fíjense, ya de hipermagnesemia severa, llegan a parálisis muscular, cuadriplegia y bloqueo y generan paro cardíaco. Los síntomas son variables. Una hipermagnesemia leve, náusea, cefalea, o sea, disminución de los reflejos. Una moderada ya es, el más peligroso es el QT alargado, ¿eh? Tratamiento de la hipermagnesemia, normalmente lo que hacemos nosotros es, pues, en enfermos renal crónico, prevenir su suplementación. Si hay síntomas, hay que antagonizar con la administración de calcio intravenoso. O finalmente, aumentar la excreción renal de magnesio con diuréticos potentes como DASA, furosemida. Delegada, ¿qué más queda pendiente? De los temas, nada, doctor. Más bien le quería preguntar sobre los temas del examen, doctor. ¿Van a ser los que están en el aula virtual y las cuatro exposiciones más? ¿O solo los temas que están en el aula virtual? Las exposiciones más entran, delegado. Las cuatro exposiciones. Exacto. Ya